¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos guarda el fondo del océano? Cada ola que rompe en la orilla, cada brisa salada que acaricia tu piel, es un susurro del pasado, un eco de civilizaciones que alguna vez dominaron los mares y que hoy yacen enterradas bajo la oscuridad eterna. Antes de sumergirnos en esta historia, recuerda, si te apasionan los misterios reales, los enigmas del pasado y los secretos que el mar aún se niega a revelar, suscríbete a Enigma X y activa la campanita. Así formarás parte de una tripulación que navega más allá de lo conocido. Dale like si estás listo para descender conmigo, hacia las profundidades donde el tiempo se detiene. Bajo las aguas más azules del planeta se esconde la historia perdida de la humanidad. Miles de barcos desaparecidos, cargados de oro, esmeraldas y promesas. Algunos partieron con el sueño de regresar victoriosos. Ninguno volvió. Pero este no es solo un relato de tesoros hundidos, es la historia de aquellos que se atrevieron a buscarlos, y de cómo en el intento despertaron algo más grande que la ambición, el alma dormida del océano. Dicen que el mar no olvida, que cada barco que cae en sus brazos se convierte en parte de su memoria. Allí, entre montañas de coral y arenas movedizas, reposan cofres cerrados desde hace siglos, ánforas que aún guardan el aroma del vino romano. Monedas marcadas con rostros de reyes que ya nadie recuerda. Todo comenzó en el corazón del Mediterráneo, donde el azul del cielo se funde con el misterio del abismo. En ese vasto escenario, un hombre decidió desafiar lo imposible. Su nombre, Robert Ballard, el explorador que encontró el Titanic y que ahora se preparaba para un nuevo viaje. Uno que no prometía fortuna, sino algo más valioso: respuestas. Mientras otros soñaban con oro, Ballard soñaba con historia. Con desenterrar las huellas de los antiguos navegantes, los mismos que surcaron esas aguas hace miles de años. Griegos, fenicios, romanos, todos ellos confiaron sus destinos a la corriente, sin imaginar que un día alguien regresaría para escuchar su silencio. A bordo de un buque gris, en algún punto del Mediterráneo, el equipo de Ballard se preparaba para descender al abismo. No había mapas que los guiaran, ni faros que iluminaran el camino. Solo una certeza: allá abajo, bajo casi 1 kilómetro de oscuridad, dormía el pasado. Mientras las máquinas rugían y los radares emitían sus ecos, Ballard observaba la superficie del mar como si fuera un espejo. Sabía que debajo de ese reflejo había ruinas de un mundo olvidado, restos de rutas comerciales que unieron continentes, civilizaciones y sueños. Las primeras imágenes llegaron como fantasmas, sombras borrosas, formas inusuales, curvas que no pertenecían al paisaje natural. Y entonces lo vieron. Un casco de madera, desgastado por los siglos, aún sostenía su forma original. El tiempo no lo había devorado por completo. Era un barco romano, una nave de casi 30 metros, perdida hacía más de 2000 años. Allí, en la penumbra, yacía intacta, como si hubiese caído ayer. Dentro, cientos de ánforas se mantenían apiladas con precisión. Algunas selladas, otras quebradas por la presión. Ballard comprendió que no estaba ante un simple naufragio. Estaba mirando una cápsula del tiempo, una puerta abierta hacia un pasado que nadie había tocado. Pero el descubrimiento no era solo arqueológico, era simbólico. Demostraba que la humanidad había cruzado mares enteros mucho antes de lo que los libros afirmaban, que los antiguos navegantes no temían a la inmensidad, sino al olvido. Cada hallazgo traía una nueva pregunta: ¿quiénes eran aquellos hombres que perecieron en la tormenta? ¿A qué imperio pertenecían las monedas encontradas entre la arena? ¿Y qué historias guardaban las ánforas selladas con cera hace 20 siglos? Mientras la tripulación celebraba el hallazgo, Ballard guardaba silencio. Sabía que cada descubrimiento tenía un precio, porque al revelar un secreto del mar, también se despierta su sombra. Esa sombra tomó forma en los años siguientes, cuando cazadores de fortuna comenzaron a seguir sus pasos. Lo que para Ballard era un museo bajo el agua, para otros era una mina de oro. Empresas privadas, aventureros y coleccionistas pusieron sus ojos en el fondo del océano. Con equipos de última tecnología y millones de dólares, comenzaron la carrera por el tesoro. Algunos decían hacerlo en nombre de la historia. Otros ni se molestaban en disimular su codicia. Las profundidades se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Arqueólogos contra cazadores de fortuna. Ciencia contra avaricia. Preservar el pasado o venderlo al mejor postor. En medio de esa guerra invisible, Ballard continuó explorando. El Mediterráneo se transformó en su laboratorio. Cada coordenada marcada era una nueva promesa,
Un nuevo fantasma esperando ser hallado. Pero no todos los tesoros estaban hechos de oro. Algunos eran de carne y hueso. Los restos de marineros antiguos, cuyas tumbas nunca vieron la luz del sol. Las vasijas que alguna vez llevaron aceite o vino. Y sobre todo, los sueños humanos. Sueños que el mar convirtió en silencio. La tecnología se convirtió en su aliada más fiel. El submarino NR-1, una máquina nuclear diseñada para rastrear misiles durante la Guerra Fría, se convirtió en el vehículo del pasado. Equipado con brazos mecánicos y cámaras capaces de ver en la oscuridad, fue el primer testigo de un mundo congelado por el tiempo. Las primeras inmersiones fueron fallidas. El fondo del mar no era arena, sino una capa espesa de arcilla que se aferraba a cada intento de excavación. El NR-1 cavaba, pero el pasado no quería ser despertado. Sin embargo, Ballard sabía que rendirse no era opción, porque el mar, caprichoso y cruel, solo entrega sus secretos a quienes tienen paciencia, y él la tenía. Pasaron días, luego semanas, hasta que una noche, mientras el océano rugía afuera y las luces del submarino se apagaban por momentos, algo apareció en las pantallas. Una sombra alargada, demasiado simétrica para ser natural. Se acercaron con cautela, y allí estaba. Otro barco, más antiguo, más intacto, y con él, el inicio de un misterio aún más grande. El hallazgo del segundo barco cambió todo. No era un naufragio cualquiera. Sus maderas aún conservaban el olor del tiempo, y las ánforas que reposaban dentro contenían algo más que aceite o vino. Contenían historia. En su interior, los restos de una civilización que había cruzado mares sin mapas, que había confiado su destino al capricho de las corrientes. Eran los primeros comerciantes de un mundo antiguo, y su legado dormía en silencio, bajo la presión del abismo. Ballard sabía que debía moverse con cuidado, porque cada descubrimiento bajo el mar no solo atraía a los historiadores, también atraía a los hombres que olían la riqueza desde lejos. El rumor de su hallazgo viajó rápido, demasiado rápido, y como ocurre siempre con los tesoros, el silencio se rompió con la palabra más peligrosa de todas: oro. En las costas de Florida, un nombre empezaba a resonar con fuerza: Mel Fisher, un cazador de tesoros, obsesionado con una sola misión: encontrar el Nuestra Señora de Atocha, un galeón español que se hundió en 1622, cargado de riquezas incalculables. Fisher no era arqueólogo, no buscaba historia, buscaba fortuna, y para conseguirla estaba dispuesto a perderlo todo. Durante más de 16 años exploró las aguas del Caribe con un solo lema: hoy es el día. Cada amanecer era una promesa. Cada fracaso, una herida más profunda. Las tormentas destruyeron su equipo, las deudas lo arrastraron al borde de la ruina, y la tragedia golpeó su vida personal más de una vez. Pero nunca se rindió, porque en el fondo sabía que el océano guarda recompensas solo para los obstinados. Y un día, el mar finalmente habló. Bajo el sol abrasador de 1985, su equipo detectó una anomalía en el sonar. El patrón era distinto, demasiado regular para ser roca o coral. Descendieron y lo que encontraron fue el sueño convertido en realidad. Cofres repletos de monedas de oro, cadenas, cruces, joyas, lingotes. Todo perfectamente conservado, como si el tiempo hubiese estado esperando a que alguien los despertara. El Atocha había sido hallado. La noticia recorrió el mundo. El hombre que había desafiado las profundidades había vencido. Más de $400 millones en tesoros emergieron del fondo marino. El sueño de Fisher se había cumplido. Pero también había desatado un debate que cambiaría la historia de la exploración submarina, porque mientras las cámaras celebraban, los arqueólogos observaban en silencio. Para ellos, lo que se había perdido no era solo un barco, era un museo. Un pedazo del pasado arrancado de su lecho natural, vendido pieza por pieza al mejor postor. El oro brillaba, sí, pero el valor real estaba en lo que ese oro contaba. Ballard miraba desde la distancia, con una mezcla de admiración y tristeza. Fisher había logrado lo imposible, pero en su victoria el mar había vuelto a perder, porque cada objeto extraído sin cuidado es una historia mutilada, un testimonio que jamás volverá a hablar. Y sin embargo, esa dualidad, el deseo de descubrir y el impulso de poseer, seguiría marcando el destino de quienes se aventuraran en las profundidades. A medida que pasaban los años, la tecnología avanzaba. Submarinos no tripulados, cámaras de alta resolución, brazos robóticos. Las herramientas eran cada vez más precisas, pero el dilema era el mismo: preservar o saquear.
Ballard continuó explorando el Mediterráneo, convencido de que las verdaderas riquezas del océano no eran materiales, sino humanas, y entonces, un día, decidió volver a un lugar que conocía bien, el Atlántico Norte. Allí, entre aguas heladas y corrientes traicioneras, lo esperaba el naufragio más famoso de todos los tiempos, el Titanic. Años atrás había sido él quien lo encontró. Pero ahora no regresaba para buscar oro, sino para proteger lo que quedaba. Porque el Titanic no era un tesoro. Era una tumba. Un monumento a la fragilidad humana y a la soberbia que desafió a la naturaleza. Cuando Ballard y su equipo observaron de nuevo la majestuosa proa del Titanic, descansando en silencio a casi 4 kilómetros de profundidad, el mar los recibió con una calma inquietante. Las ventanas del barco parecían ojos vacíos. Los pasillos, huesos de acero, y los objetos personales, una muñeca, una taza, un zapato, eran testigos mudos de aquella noche de 1912. Pero el respeto que él sentía por ese lugar no era compartido por todos. Años después, empresas privadas comenzaron a enviar submarinos para recuperar piezas del Titanic y venderlas en exposiciones. Lo que Ballard consideraba un santuario, otros lo vieron como una fuente inagotable de dinero. El naufragio se convirtió en un espectáculo. Y con cada fragmento removido del fondo, el espíritu del barco se desvanecía un poco más. El mar, que había guardado su secreto durante décadas, volvía a perder la batalla frente a la codicia humana. Fue entonces cuando Ballard comprendió algo que cambiaría su manera de explorar para siempre. No basta con encontrar los tesoros del pasado. Hay que protegerlos. Porque, de lo contrario, lo que descubrimos deja de ser historia y se convierte en mercancía. Mientras tanto, en otras partes del mundo, nuevos cazadores de fortuna se lanzaban a la búsqueda de galeones, buques de guerra y cargamentos coloniales. El océano se transformó en un tablero global donde cada nación quería reclamar su pedazo de historia sumergida. Algunos de esos exploradores usaban métodos científicos, combinando arqueología con ingeniería avanzada. Otros simplemente lanzaban sus anclas sobre el pasado, dispuestos a arrancar del lecho marino lo que consideraban suyo. Y en ese proceso miles de piezas se perdieron para siempre. Pero el mar observa. Siempre. Y cuando los hombres se exceden, suele recordarnos quién tiene realmente el control. Una tormenta puede borrar años de trabajo en cuestión de minutos. Una corriente puede enterrar lo descubierto y devolverlo al olvido. El océano es paciente. Puede esperar siglos hasta que alguien digno vuelva a intentarlo. Y fue así como Ballard decidió que su siguiente expedición no buscaría oro ni joyas. Buscaría conocimiento. Quería rastrear las rutas comerciales antiguas que unieron Roma, Cartago y Egipto, para demostrar que la historia del Mediterráneo era mucho más profunda de lo que creíamos, y lo que encontró superó todas las expectativas. El Mediterráneo no es solo azul, es un espejo del tiempo, y en su reflejo se ocultan historias que aún esperan ser contadas. Ballard y su equipo habían llegado a un lugar conocido como Scherky Bank, un banco de arena rodeado de aguas profundas donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante décadas nadie había explorado estas profundidades. Allí, entre corrientes invisibles y presiones que aplastan el acero, yacían los restos de barcos olvidados, algunos hundidos por tormentas, otros víctimas de batallas navales o simples accidentes de navegación, todos ellos cápsulas del tiempo, esperando ser redescubiertos. La primera inmersión reveló lo que nadie imaginaba. No era un solo naufragio. Era un cementerio de barcos. Entre 4 millas por 5 habían al menos 6 barcos distintos, algunos datando del primer siglo antes de Cristo, otros de épocas mucho más recientes. Cada uno contaba una historia diferente. Cada uno guardaba secretos distintos. El NR-1, el submarino nuclear de exploración, avanzaba lentamente sobre el fondo marino. Sus luces iluminaban la penumbra con un brillo blanco, revelando madera petrificada, piedras de lastre y ánforas todavía intactas. Cada hallazgo era meticulosamente registrado. Nada se movía sin que los arqueólogos lo observaran primero, porque allí cada objeto tenía un valor incalculable, no en monedas o lingotes, sino en conocimiento. Entre las arenas movedizas encontraron grandes bloques de piedra tallada, quizás destinados a templos o edificios romanos. El detalle en el trabajo, incluso después de 2000 años bajo agua, era impresionante, y junto a ellos ánforas de barro, fragmentos de vidrio y objetos cotidianos que contaban la vida de hombres que jamás imaginaron que alguien vería sus pertenencias siglos después. Cada inmersión era una mezcla de asombro y temor. Porque el mar no perdona errores. Una mala maniobra y se podía perder siglos de historia en segundos.
El NR-1 debía moverse como si tuviera conciencia, con precisión quirúrgica, mientras Ballard y su equipo contenían la respiración, observando cada imagen que llegaba de las profundidades. En paralelo, en otros lugares del mundo, los cazadores de fortuna observaban los movimientos de Ballard con interés. Sabían que donde la ciencia encuentra historia, la ambición busca oro. Algunas expediciones llegaban con submarinos de última generación y ROVs, vehículos controlados a distancia capaces de sumergirse a cientos de metros y recuperar objetos con facilidad. Pero la diferencia era clara. Mientras Ballard recuperaba con respeto, otros arrancaban del fondo sin pensar en preservación. El NR-1 descubrió restos de barcos que habían transportado mercancías de todo tipo: vino, aceite, cereales, incluso objetos de lujo que solo los ricos podían permitirse. Entre ellos, pequeños frascos de vidrio, intactos a pesar de siglos bajo el mar. Para muchos no eran valiosos. Para Ballard y su equipo eran tesoros reales. Tesoros que contaban la vida cotidiana, la economía, las rutas comerciales y la interacción de civilizaciones antiguas. Mientras tanto, la tensión entre los exploradores y los cazadores de tesoros se hacía palpable. El mar ofrecía oportunidades infinitas, pero no perdonaba la codicia. Una mala decisión podía significar la pérdida de todo, o incluso la muerte. Y aún así, la obsesión por hallar oro empujaba a muchos a arriesgarse más allá de lo prudente. En Skerky el tiempo parecía haberse detenido. Los barcos estaban tan bien conservados que algunos fragmentos de madera aún mostraban su forma original, y la disposición de las cargas parecía congelada, como si los tripulantes hubieran desaparecido de repente, dejando todo tal como estaba. Era un escenario digno de película, un cementerio silencioso, poblado de fantasmas de antiguos comerciantes y navegantes, testigos mudos de siglos de historia. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un barco romano que transportaba grandes piedras cortadas, perfectamente moldeadas junto a ánforas y piezas de vidrio. Ballard y los arqueólogos no tenían certeza de su propósito. ¿Eran materiales para un templo? ¿Una casa lujosa destinada a algún noble romano? El misterio permanecía intacto, y eso era parte de su fascinación. Cada inmersión traía nuevas sorpresas. Pequeños detalles, como una copa de vidrio que había resistido la presión de milenios, demostraban la habilidad y sofisticación de aquellos que vivieron antes. Para los arqueólogos, estas piezas eran oro puro, evidencia tangible de la humanidad de otra época, mientras para los cazadores eran obstáculos que retrasaban la recompensa monetaria. Ballard aprendió que la verdadera riqueza del océano no está en su superficie brillante, sino en su capacidad de enseñarnos sobre nosotros mismos. Los restos de barcos, los objetos cotidianos, incluso los esqueletos de los marineros, ofrecían lecciones que ningún museo podría reemplazar. Era historia viva, congelada en el tiempo, esperando ser contada. Pero no todos los descubrimientos eran felices. El mar también revelaba tragedias: barcos destruidos por tormentas, tripulaciones perdidas para siempre y mercancías que nunca llegarían a su destino. Era un recordatorio de que, para cada tesoro recuperado, hay una historia de pérdida y sufrimiento. Mientras el equipo de Ballard trabajaba, un mensaje se volvía claro: el océano es juez y guardián. Premia la paciencia, castiga la codicia y siempre guarda secretos. Solo aquellos que respetan sus reglas logran descifrar su historia sin destruirla. Y mientras los días pasaban en Skerky el misterio se multiplicaba. Cada hallazgo llevaba a otro. Cada barco descubierto revelaba rutas comerciales desconocidas, intercambios culturales olvidados y tecnologías que sorprendían incluso a los expertos modernos. El Mediterráneo, lejos de ser un mar conocido, se mostraba como un archivo infinito de secretos, esperando a quienes tuvieran la habilidad y el respeto para escucharlo. El NR-1, con su cámara, brazo mecánico y sonar avanzado, era más que una máquina. Era un ojo que atravesaba los siglos, un testigo de lo que el tiempo había intentado borrar. Y gracias a él, Ballard y su equipo podían interactuar con un mundo que había estado fuera del alcance humano durante milenios. La frontera entre la ciencia y la codicia era clara, pero no siempre visible. Mientras Ballard documentaba cada objeto, los cazadores seguían sus movimientos, buscando cualquier oportunidad de adelantarse. El océano se convirtió en un tablero donde se jugaban la historia y el dinero, y cada movimiento debía calcularse con precisión. Y así, mientras la luz del NR-1 iluminaba la penumbra de Skerky el pasado y el presente se encontraban.
Cada ánfora, cada bloque de piedra, cada objeto de vidrio revelaba la vida de los hombres que un día surcaron esas aguas, pero también recordaba la fragilidad del conocimiento y lo fácil que es perderlo si la codicia triunfa sobre el respeto. El Mediterráneo estaba lleno de historias no contadas, y Ballard, con paciencia y reverencia, se aseguraba de que fueran escuchadas. Los días en Skerky-Bank avanzaban con una cadencia que parecía marcada por el propio océano. Cada inmersión traía descubrimientos inesperados, y cada hallazgo profundizaba la comprensión del pasado. Pero también aumentaba la presión, no solo por la curiosidad científica, sino por la certeza de que el tiempo no espera. El mar no perdona, y cada tormenta podía borrar siglos de historia en cuestión de horas. El NR-1 continuaba su labor, rastreando el fondo marino con precisión milimétrica. Cada objeto recuperado era examinado, documentado y protegido. Desde grandes ánforas de aceite hasta diminutas piezas de vidrio, cada fragmento era un testimonio de vidas humanas que habían desaparecido hace milenios. Los arqueólogos se movían con cuidado, conscientes de que un solo error podía convertir un tesoro histórico en un simple esqueleto olvidado. Entre los hallazgos más sorprendentes estaban los restos de un barco romano del primer siglo antes de Cristo. Su estructura aún era visible, con maderas alineadas y lastres perfectamente colocados. Los arqueólogos especulaban sobre su misión. ¿Transportaba mercancías para un templo? ¿Era un barco de guerra? ¿O quizás un carguero de lujo destinado a algún comerciante poderoso? Cada piedra, cada ánfora contaba una historia, pero el rompecabezas completo aún estaba lejos de resolverse. A medida que el NR-1 avanzaba, surgieron restos de barcos posteriores, fechados entre los siglos XVI y XVII. Vidrios, cerámicas y objetos de metal mostraban la riqueza del Mediterráneo de aquella época. El contraste entre estos hallazgos y los naufragios romanos era asombroso. La evolución de la navegación, el comercio y la vida cotidiana se revelaba ante los ojos de los científicos. Era como viajar en el tiempo, moviéndose de un siglo a otro sin moverse del fondo marino. Ballard sabía que cada descubrimiento era frágil. Los objetos podían romperse en el proceso de recuperación, y la presión del mar no perdonaba descuidos. Pero el equipo actuaba con precisión y respeto, conscientes de que estaban tocando el pasado de la humanidad. Mientras tanto, el mundo exterior seguía fascinado por las historias de tesoros y naufragios. Los cazadores de fortuna seguían buscando oro, siguiendo rutas históricas, gastando millones en equipos y expediciones. Pero el enfoque de Ballard era distinto. No buscaba riqueza material, sino conocimiento. Para él, cada objeto extraído del fondo marino tenía valor no por su precio, sino por la historia que contenía. En una inmersión decisiva, Ballard y su equipo localizaron un barco romano sorprendentemente intacto. El NR-1 descendió con cuidado, sus luces iluminando la silueta de la nave. Los arqueólogos estudiaron el lastre, las ánforas y los restos de la cubierta, asombrados por el grado de conservación. Era un hallazgo que podría reescribir la historia del comercio mediterráneo, pero no todo era éxito. El mar también presentaba obstáculos, tormentas inesperadas, corrientes traicioneras y un fondo marino más difícil de lo previsto. En varias ocasiones, la misión estuvo al borde del fracaso, y aún así Ballard perseveró, convencido de que el océano guarda sus secretos solo para quienes respetan sus reglas. Entre los hallazgos más valiosos estaba un conjunto de piedras talladas, posiblemente destinadas a un edificio romano. Junto a ellas, un grupo de ánforas de barro conservadas como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Los arqueólogos estaban extasiados. Nunca antes habían visto un conjunto tan completo de objetos de distintas épocas, todos reunidos en un solo lugar. La diversidad de los naufragios en Skerky-Bank sorprendió a todos. No solo se trataba de barcos romanos, también había naves árabes y embarcaciones europeas posteriores. Cada una representaba una época, un estilo de vida, una ruta comercial distinta. El área se convirtió en un verdadero cementerio de barcos, testimonio silencioso de la riqueza y los peligros del Mediterráneo. Mientras los científicos trabajaban, Ballard reflexionaba sobre lo que había aprendido a lo largo de su carrera. El océano es un archivo vivo de la historia. Cada naufragio es una cápsula del tiempo. Y cada objeto extraído es una pieza de un rompecabezas que conecta civilizaciones, culturas y vidas humanas. Y al mismo tiempo, es un recordatorio de la fragilidad de ese conocimiento frente a la codicia. El contraste entre arqueólogos y cazadores de tesoros era evidente. Mientras los primeros actuaban con paciencia y respeto, los segundos buscaban riquezas inmediatas. Pero Ballard comprendió que ambos tenían un papel en la exploración submarina. Unos preservando la historia, otros recordando que el mar sigue siendo una fuente de misterio y deseo.
A medida que la expedición llegaba a su fin, los hallazgos de Skerky Bank ya habían revolucionado la arqueología submarina. El equipo había documentado 6 naufragios distintos, recuperado cientos de objetos y establecido nuevos estándares para la preservación de tesoros históricos. Cada descubrimiento era una ventana al pasado, cada ánfora un mensaje que había viajado siglos bajo el mar para llegar hasta ellos. Y así, mientras el NR-1 regresaba a la superficie, Ballard reflexionaba sobre la magnitud de lo que habían logrado. No habían encontrado oro ni joyas, pero habían descubierto algo mucho más valioso: la historia intacta de civilizaciones que cruzaron mares hace 1000 años. El Mediterráneo les había confiado sus secretos, y ellos habían respondido con respeto. Finalmente, los objetos recuperados fueron trasladados a laboratorios y conservatorios, donde serían estudiados y preservados según los más altos estándares arqueológicos. Cada pieza contaba una historia, y cada historia ayudaba a reconstruir el pasado de la humanidad. Ballard sabía que su misión no había terminado. El océano todavía tenía secretos que revelar, pero al menos, durante unos días, la historia había sido escuchada. Porque al final, el verdadero tesoro no está en el oro ni en las gemas, está en el conocimiento que el mar nos entrega. En las historias de los hombres y mujeres que vivieron, trabajaron y navegaron siglos antes que nosotros. En los objetos que desafían el tiempo y nos conectan con nuestro pasado más profundo. El océano seguirá siendo un misterio. Siempre habrá barcos perdidos, riquezas escondidas y secretos que esperan pacientemente a ser descubiertos. Y mientras haya hombres dispuestos a respetar ese legado, la historia seguirá viva, guardada bajo el azul profundo, lista para aquellos que se atrevan a escucharla. Así termina nuestra travesía por los misterios de los naufragios y los tesoros reales que el océano guarda celosamente. Hemos visto que el verdadero valor no reside en el oro, sino en la historia, en el conocimiento y en el respeto por quienes navegaron antes que nosotros. Si este viaje te fascinó y quieres descubrir más secretos del mundo, suscríbete al canal y dale like para que juntos sigamos explorando los enigmas que el pasado nos dejó. Recuerda, el océano guarda secretos que esperan ser contados, y cada descubrimiento es un puente entre nuestro presente y la historia de la humanidad.